Bienvenidos a Sumando Campo, el programa de la Estación Experimental Agropecuaria El Colorado del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, de la República Argentina. En este espacio te brindamos información relacionada al sector agroindustrial de las provincias de Formosa, Chaco y el resto del país. En la edición de hoy compartimos información sobre las primeras heladas en la región noreste, además un reporte sobre la acumulación de agua en los campos de varias zonas de la provincia de Formosa. También desde el INTA del Colorado nos hablan de la influenza aviar altamente patógena y de las recomendaciones para mantener el estatus sanitario. Germán Herrera, del INTA Las Breñas, provincia del Chaco, nos habla de las primeras heladas en la región. Esta es una estación convencional que funciona desde abril de 1937. Ya tiene 88 años de historia. Aquí en este punto se miden hace 88 años datos de temperatura y precipitación, y bueno, después se fueron agregando otros registros como viento, heliofanía, temperatura de suelo, evaporación, y bueno, es importante destacar la trayectoria que tiene este punto y todos los registros de datos que se toman todos los días a las 9 de la mañana, 3 de la tarde y 9 de la noche. Actualmente tenemos el pluviómetro para medir las precipitaciones, pluviómetro y pluviógrafo que va registrando la precipitación en el transcurso del día. Tenemos anemómetro de tipo Robinson que mide la velocidad de viento promedio diario. Tenemos el tanque de evaporación que precisamente mide la evaporación diaria. Medimos la altura del agua con diferencia de altura. Se saca la evaporación diaria. También tenemos geotermómetros, son termómetros de suelo que miden la temperatura del suelo a diferentes profundidades. Tenemos a 5, 10, 20 y 50 centímetros de profundidad. Tenemos termómetros en el abrigo, en la casilla meteorológica tenemos el ciclómetro, que son dos termómetros comunes, y entre los dos se calcula la humedad relativa. Ahí tenemos termómetro de máxima y de mínima en esa casilla, y también tenemos otro termómetro de mínima a 5 centímetros sobre el suelo para medir este tipo de helada que generalmente siente más el cultivo. También tenemos un heliofanógrafo que mide la cantidad de brillo solar que hay en el día. Y también, bueno, la veleta que mide la dirección del viento. Bueno, sí, hoy tuvimos temperaturas muy frías. Hoy tuvimos una temperatura de 3,5 grados bajo cero a una altura de 5 centímetros sobre el suelo, y en casilla, en abrigo meteorológico, tuvimos una temperatura de menos 1 grado bajo cero. Bueno, estas temperaturas se llaman heladas, y bueno, esta es la primera helada en la casilla meteorológica que se llaman heladas meteorológicas. El 29 de mayo tuvimos la primera helada agrometeorológica, que es la que se produce a 5 centímetros sobre el suelo. Así que, pero bueno, hoy se sintió mucho más porque, bueno, tuvimos la temperatura de las heladas a 1,5 metros. Tenía una capa de hielo en la parte superior, se puede ver bien. Hay buenos días que hace mucho menos temperatura, mucho más frío, y la capa es un poco mucho más gruesa. Aquí hemos tenido temperaturas de 7,5 grados bajo cero en todo el registro histórico, ¿no? Y bueno, en esos tiempos la capa de hielo es mucho más ancha. Pero bueno, hoy tuvimos también una buena helada. Todos estos registros se lo vuelca y se elaboran informes mensuales que se publican o se distribuyen mediante correo electrónico a pedido. La gente contacta mucho aquí a la experimental, me contacta por correo para solicitar datos, porque tenemos muchos datos históricos
y consecutivo. Y bueno, la gente, los estudiantes, los profesionales técnicos, mucha gente solicita los datos por mail o por teléfono. Cuando hay alguna variable que necesitan ver porque no está dentro de todo lo normal, depende, hay veces mucho es temperatura y precipitaciones. Más que nada por ahí precipitaciones, por ahí temperaturas máximas que afectan por ahí a los cultivos, máximas consecutivas, ¿no? Porque hemos tenido promedio de temperaturas máximas muy elevadas. También, bueno, cuando empiezan las heladas, empiezan a preguntar por las temperaturas mínimas. También por ahí la heliofanía, si hay muchos días nublados, por ahí te preguntan que quieren ver cómo estuvo la heliofanía todos estos meses, porque hay ciertas características en el cultivo que quieren ver y bueno, determinar en base a esos datos. Sensación térmica, la sensación térmica es calculada, se calcula en base a la velocidad de viento y la humedad. En invierno lo que más influye es el viento, o sea, en las temperaturas bajas lo que más influye es el viento, mientras más viento hay, menor es la sensación térmica. Y en el verano lo que más influye es la humedad. La humedad relativa, mientras es mayor, mayor es la sensación térmica. Y bueno, decirle a toda la gente que todos los datos que necesiten están disponibles aquí en la experimental. Nos puede contactar por correo electrónico, es herrera.german@inta.gov.ar. Cualquier dato que necesitan, ya sea temperatura, precipitación, viento, radiación, están disponibles aquí en la experimental. Federico Miranda del INTA El Colorado en Formosa nos comenta sobre la acumulación de agua en diversas zonas de la provincia producto de las últimas precipitaciones. Hola, mi nombre es Federico Miranda, estoy en la Experimental del Colorado y bueno, la intención es comentarle un poquitito cómo ha evolucionado las precipitaciones, sobre todo en la provincia de Formosa. Todos sabemos por los pronósticos climáticos y demás que la región del norte está siendo afectada ya desde hace varios meses por un fenómeno de déficit hídrico. En algunas zonas, en algunas regiones, como en la provincia del Chaco, ha sido marcadamente notable y negativo. Y en otras también, no creo que haya una zona en toda la región que no la haya pasado mal. Sin embargo, existen diferentes niveles de impacto, de intensidad con la que este fenómeno se manifestó y recientemente en las últimas semanas hemos tenido eventos de precipitación que también pasamos de un extremo al otro, pasamos de no tener lluvias o de tener lluvias en muy poca cantidad a excesos prácticamente donde es perjudicial, no solamente desde el punto de vista de la cantidad de agua que cae y afecta a los campos, sino también muchas veces para todo lo que es la infraestructura y movimiento de las personas y de la logística que hace, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el contexto del dato que manejamos y voy a dar un ejemplo local. Acá en el Colorado nosotros tenemos una estación meteorológica y registramos precipitaciones y temperaturas que lo hace un observador meteorológico, es Esteban Basic, lo habrán escuchado, lo habrán visto en varios reportes. Si nosotros miramos los registros pluviométricos desde enero hasta abril, básicamente venimos con un déficit en las precipitaciones comparado con el histórico entre un 80 y un 90%. Y cuando miramos la primera quincena de mayo, notamos que hemos saltado a un 112% positivo, porque ha llovido muchísimo. Sin embargo, este dato, poniéndolo en contexto, con el acumulado histórico, vemos que acá en Formosa, en el Colorado específicamente, para esta época del año solíamos tener unos 600 milímetros, sin embargo ahora estamos en unos 300. Entonces sí, tenemos eventos de mucha precipitación, de mucho exceso de agua, pero sin embargo todavía venimos arrastrando un déficit que no es solamente de ahora, sino que también se viene arrastrando de otros años. ¿Y esto cómo impacta? Bueno, mucho en ganadería y en agricultura tiene diferentes efectos y también obviamente el productor tiene que manejar qué decisiones va a tomar. En términos de ganadería, bueno, la lluvia vino bien porque todavía seguimos teniendo un otoño que tiene temperaturas un poquito por encima del promedio, con los cuales las pasturas y los pastizales están creciendo y el agua esta se puede capitalizar en crecimiento para poder aprovecharlo durante el invierno.
Entonces eso va a hacer que por ahí los productores no estén tan predispuestos o apurados en sacar a los animales o alivianar los campos, por un lado, y por otro lado el rodeo va a tener cierta seguridad de continuar con la oferta forrajera por un poquito más de tiempo. Por otro lado, para los agricultores extiende un poquitito más la ventana de siembra de algunos cultivos, pero al tener temperaturas altas también posterga algunos cultivos que son de invierno básicamente la época y la fecha de siembra, y obviamente va a impactar en la época de cosecha y cómo vamos a manejar la cosecha para la siembra de la campaña segunda sería del 2025. En términos de pronóstico, en este momento estrictamente estamos en una fase neutra. Todos sabemos que cuando hablamos de fases hablamos del niño, la niña o neutro. La niña está asociada a periodos de escasez de lluvia y el niño a periodos muy húmedos o de exceso hídrico. Y los fenómenos neutros podríamos decir que son periodos donde el comportamiento de las precipitaciones y las temperaturas son normales. En este momento lo que es Formosa, Chaco, el norte argentino está pasando por una etapa neutra. Se prevé que vamos a tener un otoño y un invierno relativamente normales a un poquito húmedo, pero se está preveyendo, por lo menos hasta ahora los pronósticos indican que se prevé una primavera con ya algo más de probabilidad de niña, es una primavera seca. Consecuentemente ya hay que ir planificando ante esa contingencia. Sin embargo, todos estos pronósticos se van actualizando cada 30 días más o menos, así que los invitamos tanto a los profesionales, a los productores, que en lo personal creo que hay muchísimos que están al tanto y monitoreando, pero aquellos que no, que consulten a las redes, que consulten la página del INTA, que consulten la página del Servicio Meteorológico Nacional. Se publican pronósticos semanales y trimestrales, ahí pueden encontrar un montón de información. Y de última también pueden acercarse a la Agencia de Extensiones Rurales del INTA, como así también en el caso de la provincia de Formosa, a las oficinas del Ministerio de la Producción y Ambiente, al CEDEVA, para pedir o hacer algún tipo de consulta estratégica que les ayude a tomar una decisión más eficiente. Y en aquellos casos donde las precipitaciones, como ha ocurrido en estas últimas semanas, sean muy profusas en aquellos sectores o en aquellas áreas de la provincia, en este caso Formosa, donde hayan existido este tipo de fenómenos extremos, es importante que los productores conozcan la topografía, el relieve de su campo, de manera de poder manejarlo tranqueras adentro, por decirlo así. Nosotros somos una llanura donde la pendiente generalmente es desde el noroeste hacia el sureste, en términos generales, pero es una pendiente que es muy baja, entonces el agua tarda muchísimo tiempo en escurrirse. Entonces el productor, a medida que conozca mejor el relieve y entienda bien por cómo se mueve el agua dentro del campo, puede establecer algunas pautas de manejo, algunos bordos, algunas válvulas como para retener o para eliminar el agua que viene en exceso, siempre teniendo en cuenta que no es bueno ni retener toda el agua porque eso afecta obviamente el crecimiento de las pasturas, empieza a acelerar también la descomposición y demás, y el pisoteo del animal en un suelo húmedo tiende a la compactación también. Pero también secar el campo con un concepto de techo canaleta, digamos, de que todo lo que llueve se tiene que ir, tampoco es bueno porque es necesario retener el agua es vida. Entonces, en la medida que entendamos cómo el agua se mueve dentro de nuestros campos y inclusive entre vecinos, se pueden generar esos planes que son planes tranquilas adentro, digamos, lo pueden charlar entre productores. Todas las instituciones que estamos en el territorio estamos para asistirlos, para ayudarlos a tomar esas decisiones. Pero es muy bueno y es muy recomendable que el productor sepa esa información de manera que ya pueda él preestablecer algún tipo de plan de contingencia ante fenómenos extremos. Entonces, cuando son épocas de sequía, cómo estas horas nos pueden ayudar a retener la poca agua que cae, y cuando son, como nos pasó en esta última semana, en estos últimos días, épocas de exceso hídrico, cómo retener lo que necesitamos y el resto del agua tratar de hacerlo salir del campo de una manera eficiente y que no afecte a los vecinos, en los campos vecinos, digamos, que no recargue de agua los otros campos. Las recomendaciones para tener agua, van desde confeccionar pequeños bordos, como un ejemplo siempre son las arroceras, digamos, que tienen los bordos de contención, que van trabajando con distintos niveles. También algunas alcantarillas que tengan algún tipo de válvula que nos permita cerrarlas o abrirlas. Hay muchos ejemplos, hay algunas que se hacen, algunas compuertitas que se hacen con madera de palma y demás.
bastante económicas, pero lo importante es que el productor entienda la dinámica del agua superficial dentro de su campo, cómo se mueve el agua en el campo. Y acá hay productores que obviamente por la edad que tienen y por los años que tienen en el campo lo conocen de memoria, y hay otros productores que están invirtiendo, están adquiriendo campos o han ampliado los campos, y esa es una información muy valiosa que se los invita a que la incorporen en todos sus planes de gestión y de manejo. Bueno, con respecto a los reservorios de agua, hay mucha tecnología disponible en las redes, en las instituciones pueden acercarse, hay profesionales formados que los pueden orientar con respecto a cuál es la mejor forma, si hacemos un tanque chaco, si hacemos una perforación, si hacemos una represa y demás. Lo importante es establecer la demanda, y eso acá en el INTA del Colorado estamos trabajando mucho en tratar de establecer la demanda de consumo de agua. Siempre se trabajó con un histórico, con un dato bibliográfico que lo teníamos de 50 litros, pero lo que se está llevando a cabo acá y los trabajos que estamos viendo es que esos 50 litros quedan muy cortos, sobre todo en los veranos que tenemos nosotros. Acá está la ingeniera Mabel Amarilla, que trabaja en recursos hídricos, que es la que está llevando a cabo estos ensayos y está tratando de establecer estos parámetros. Lo que vemos es que no podemos hablar en Formosa de hacer una reserva o por lo menos contemplar un consumo de agua bovino de 100 litros por lo menos por animal por día. De ahí para arriba puede variar mucho según la categoría y también según qué estén comiendo, porque entendemos que el forraje, el pasto o el suplemento también trae algo de humedad, también trae agua. Entonces eso puede subir o disminuir la cantidad de agua que el animal consuma. Pero por regla general lo que los datos nos están diciendo a nosotros es 100 litros de agua por animal por día como regla básica. Alejandro Betela, del INTA del Colorado, nos trae diversas recomendaciones para los productores sobre la influenza aviar altamente patógena. Mi nombre es Alejandro Betela, técnico de la Estación Experimental Agropecuaria de INTA del Colorado y responsable del Centro de Multiplicación de Aves de dicha experimental. Bueno, la influenza aviar es una enfermedad virósica, ¿no es cierto?, que es transmitida a los animales, sobre todo a las aves de transpatio, gallinas, pavos, patos, y es un virus que se transmite de animal a animal y generalmente viene por el éxodo de aves exóticas, ¿no es cierto?, que al tener contacto con nuestras aves de los productores o de cualquier región, se transmite esta enfermedad que es muy peligrosa. Bueno, las principales medidas es siempre tener las aves encerradas, ¿no es cierto?, tratar de que los gallineros, en este caso estoy hablando de aves ponedoras porque es el tema que me toca, tengan alambres pajareros, ¿no es cierto?, para evitar el ingreso de aves extrañas al gallinero y que esas transmitan enfermedades, desinfectar los gallineros, aislar la gallina, no mezclar gallinas con pato y esas cosas, siempre trabajar con una sola especie, tratar de hacerlo lo máximo posible y de hacer estos manejos que nosotros venimos repitiendo año tras año. La recomendación es esa, tener aislados los animales, tener encerrados los animales. Lamentablemente no podemos tenerlo en libertad o semi-cautiverio, lo podríamos tener, por eso lo que hoy explicaba, que las aves migrantes, las aves que vienen de otros lados, sobre todo los patos, ¿no es cierto?, a ver aves en los campos, se bajan a descansar en su viaje, ¿no es cierto?, y ahí seguramente transmiten el virus a nuestros animales, ellos siguen viaje y nuestros animales quedan y bueno, y así se empieza a diseminar la enfermedad. Tenemos en cuenta que la influencia aviar altamente patógena, por eso se dice influencia aviar altamente patógena, es muy contagiosa entre animales y por supuesto al hombre también, porque es una enfermedad zoonótica que transmite del animal al hombre. Por eso es que es tan peligrosa y que tanta insistencia hacemos
en este tipo de enfermedad. Y bueno, al productor siempre le decimos, cuando vean comportamientos raros en sus aves, por ejemplo, dejan de comer, tienen las plumas erizadas, tienen baja la postura, que es algo baja totalmente la postura, entonces todas esas cosas, cabeza hinchada, postración y muerte, ¿sí? Y la muerte no es de una, de dos, sino de muchos animales. Entonces ahí está uno de los síntomas que el productor se tiene que dar cuenta. Puede haber una, bueno, murió una, pero cuando encuentra 5 hoy, mañana 6, pasado 10, bueno, eso es uno de los síntomas y uno de las alertas que tiene que tener el productor. Vuelvo a repetir, tener encerrados los animales, desinfección de las instalaciones, para que no se transmite cada vez que el productor entra al gallinero a trabajar, sale con ropa adecuada, con botas, desinfectarse las botas, lavarse las manos, fundamental. Todas esas medidas hacen a una bioseguridad y que esta enfermedad no se transmita. Bueno, cuando el productor vea estos síntomas que dije, cabeza hinchada, plumaje erizado, que el animal deja de comer, deja de poner huevos, postración y muerte, dirigirse directamente al SENASA local o a los teléfonos o a la web, que también sale por internet, aquellos que tienen acceso a una computadora y a internet, pero sobre todo a las oficinas del SENASA, y ellos saben qué es lo que tienen que hacer. Por ejemplo, en el brote que hubo en el Chaco hace poquito, el SENASA hizo la interdicción, así se llama, ¿no es cierto? O sea, intervino en ese caso, ¿no es cierto? Hizo el vacío sanitario que tiene que hacer, hizo el rifle sanitario que tiene que hacer, a donde hay rifle sanitario quiere decir que se le sacrifican todos los animales que tiene la granja, se hace un seguimiento y una vigilancia a 10 kilómetros a la redonda, ¿no es cierto? Y sobre todo el Ministerio porque ahí se trabaja municipalidad, se trabaja Ministerio de la Producción, trabaja el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque se le sigue a los dueños de ese establecimiento, de ese campo, ¿no es cierto? Se le hace un seguimiento para ver si no contrajeron la enfermedad. Bueno, este brote salió en Tres Isletas, en el Chaco, y nuestra preocupación como experimentales es que estamos muy cerca, ¿no es cierto? Está cerca, si está en el Chaco, está Formosa, y nuestra preocupación no solamente por el tema que es contagioso para los seres humanos, sino que perdemos lo que nosotros llamamos, ¿no es cierto?, el estar libre de influencia aviar, ¿no es cierto? Perdemos el estatus sanitario, y no tenemos que perder el estatus sanitario, no solamente por la producción de huevos, sino por la producción industrial. Por eso, gracias, no hay mal que por bien no venga, pero fue en gallinas transpatio, entonces eso se puede controlar. El problema está cuando el virus ataca a gallinas industriales, o sea, un gallinero de 2.000, 3.000 gallinas o apoyos parrilleros. Ahí, ¿no es cierto?, el estatus sanitario de la nación, de nuestro país, se pierde. ¿Y qué quiere decir eso? Que todos los países que nos compran huevos, que nos compran carne, que nos compran plumas, patas, todo lo que sea derivado de las aves, dejan de comprarnos. Y eso significa cierre de industria, falta de trabajo, etcétera, etcétera. Por eso nosotros como INTA estamos muy preocupados y estamos concientizando, y todos nuestros técnicos capacitando a los productores para que cualquier sintomatología, cualquier cosa rara que vean, que anden por una laguna de pesca y vean mucha mortandad de cotorra, mortandad de tero, mortandad de los pájaros que siempre están en la laguna, no tocarlos, ¿sí? Porque ahí es donde se transmite el virus, ¿no es cierto? No tocarlo y hacer la denuncia. Y quiero aclarar que no tengan miedo, porque por el través de la carne y el huevo no se transmite la enfermedad, solamente el contacto directo entre el animal que tiene la enfermedad. Argentina está libre de influencia aviar.
¿sí? No podemos perder el estatus sanitario. Quiere decir eso que todos los países, China, Japón, Europa, todos nos compran todo lo que es derivado. E imagínate, toda la producción de huevo, el 60%, 70% de la producción va a exportación. El 90% de la producción de carne va a exportación. Si se declara la influencia aviar en Argentina, no nos compra más nadie, cerramos granjas, mucha gente sin trabajo, es muy complicado. Por eso la insistencia nosotros como INTA de capacitar y estar atento a esto. Llegamos al final del programa. Recuerde que pueden contactarse con nosotros a las direcciones que aparecen en pantalla. Nos volvemos a encontrar la próxima semana.